Hola, muy buenas tardes. Los saluda su amiga, la licenciada Angélica Benavides. Bienvenidos a una transmisión más de esta serie de Derecho en Vivo, en la que, bueno, hablamos de varios tópicos en materia legal familiar y en materia legal laboral, para que todos ustedes pues puedan entender de una manera mucho más práctica y fácil pues todos aquellos cuestionamientos de derecho que a veces es un poquito complicado de entender, sobre todo hablando ya de cuestiones más técnicas. Entonces, la idea de nosotros pues es que esta información llegue a ustedes de una manera pues mucho más relajada y mucho más fácil. El día de hoy vamos a seguir con la segunda parte del especial que empezamos hace 2 semanas, contestando preguntas que ustedes nos hicieron llegar hace varias semanas sobre varios tópicos en materia familiar y en materia de derecho del trabajo. Entonces, que bueno, ustedes nos hicieron favor de mandarnos y que pues han sido como que las que más se repitieron o las dudas que nos parecieron mucho más interesantes. Como siempre, pues muchas gracias por estar aquí, bienvenidos a todos ustedes, gracias por su tiempo y pues bueno, les agradecemos siempre por compartir este contenido, por dedicarnos sus minutos y por hacernos llegar sus preguntas. Vamos a darle la bienvenida, como todos los viernes, a la licenciada Erika Daniela Álvarez Nájera. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Muy bien, Angie, buenas tardes. Aquí un poquito acalorada, pero muy, muy bien. Y Un aquí poquito, yo contenta diría de que un saludar a muchito. un muchote. Aquí, mira, viendo a nuestros amigos que ya se están conectando. A Joana, hola Lupita, qué gusto verlos a todos. Hola Sam. ¿Y tú qué me cuentas, Angie? Ya escuché que nos estabas platicando que hoy vamos a continuar con la dinámica de preguntas y respuestas, porque en la sesión pasada quedaron algunas pendientes y durante la semana, pues también nuestros amigos nos estuvieron dejando otras preguntas en el buzón, en la cajita de preguntas. Y bueno, pues ahora a explotarte, ahora que tenemos aquí a la experta para que nos resuelvas todas estas dudas en cuestión familiar. Me parece perfecto, Angie. Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros y bueno, pues hay que seguirle en esta serie de contestar preguntas y bueno, ya saben, de cualquier manera, al final de si nos da tiempo, esperemos, y ustedes nos quieren dejar preguntas aquí en los comentarios, déjenlas para que se las podamos resolver. Si no se las resolvemos ahorita porque el tiempo no nos dé, las podemos resolver en otras ocasiones o incluso a través de DM o de cualquiera de nuestras redes sociales. Igual, si no ahorita y después tienen alguna duda o alguna situación, háganoslo llegar a través de cualquiera de nuestras redes sociales, Benavides y Navarro Abogados, benavidesnavarro.com, en el caso de nuestra web, BN Abogados en el caso del Twitter y en Instagram pues estamos como Benavides Navarro. ¿Qué te parece, Dani? Si pues ya empezamos directamente con las preguntas porque todavía son algunas. Pues sí, y ya ves que la vez pasada ni nos dio tiempo de terminar. Entonces, empecemos. Mira, la primera que nos dejaron por aquí es, si ya me descuentan la pensión alimenticia de mi salario, ¿me pueden pedir más dinero aparte? Pues mira, se supone que como ya lo hemos visto en otros capítulos, cápsulas, incluso la vez pasada, hablamos de que la pensión alimenticia pues es esta manera en la que una persona cumple con sus obligaciones alimentarias hacia con su acreedor y que esta pensión pues debe de cubrir esta necesidad de alimentos, que no nada más estamos hablando de comida, sino de vestido, calzado, salud, alimentación propiamente dicha, esparcimiento, educación, incluso distracción, ¿no? Sobre todo, pues en el caso de los menores de edad y tratándose, bueno, de los mayores, las necesidades básicas para sobrevivir. Y en el caso de los hijos estudiantes, pues bueno, incluso debe de cubrir todos los gastos necesarios para que un joven pues pueda terminar su carrera o pueda terminar o certificarse en lo que necesita en el caso de haber obtenido un oficio para que pueda laborar. Entonces, en este punto, pues todo depende de cómo se haya pactado en el convenio. En algunas, o en la sentencia, en algunas ocasiones se pacta una pensión que ya también hemos hablado, que puede ser como una parte en descuento o en efectivo y otra parte en especie, o simple y sencillamente se pacta una parte en efectivo, más bien una totalidad en efectivo o un descuento Ujú. del salario, ¿no?
Lo normal es que tratándose del descuento en el salario, pues ya no se pida o ya no se otorgue otra manera, porque se supone que ese descuento que te realizan a tu salario, pues debe de ser administrado por la persona encargada de la guardia y custodia de los menores o del acreedor alimenticio o del propio acreedor alimenticio para pues ser gastada o invertida en el cubrir las necesidades de la persona, ¿no? Ya sea menor de edad o mayor de edad. Si ese es tu caso, pues en realidad, digo, no sé a qué te refieres con pedir, o no sé a qué se refiere con pedir más dinero. El juez, pues no te va a exigir que des más dinero si solamente está decretado que obviamente hay un descuento. Y pues la persona que detenta la guardia y custodia o el administrador de la pensión, o el adulto acreedor de la pensión alimenticia, en teoría no podría, porque tú estás obligado nada más a lo que determine tu sentencia o tu convenio judicial. Pero en el caso, por ejemplo, muchas veces apelamos a que, bueno, aunque sí no hay una obligación de parte vaya, para que te sometan al cumplimiento de algo extra en el caso de que tú tengas una pensión alimenticia ya decretada y que te estén pidiendo algo más de esa pensión alimenticia, apelamos pues más bien a la situación en particular, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? A veces puede haber situaciones de emergencia, ¿no? Una operación inesperada, un accidente inesperado, en el que obviamente pues tal vez los gastos médicos o los gastos de salud pues se incrementen estratosféricamente o se incrementen o se eleven de manera que la pensión que se está proporcionando pues no sea suficiente, ¿no? Y entonces pues apelamos obviamente al caso en concreto, a la racionalidad y a la obligación moral también del deudor alimentista y pues incluso del acreedor. O sea, porque no podemos negar que, bueno, tratándose, por ejemplo, a lo mejor de un menor de edad que está jugando y que de repente se cae, se quiebra un brazo y necesita hasta una intervención quirúrgica y tal vez no tenga el servicio de salud o tal vez sí tenga servicio de salud de gastos médicos, pero haya que pagar, por ejemplo, pues el deducible en este caso y que te estén pidiendo a lo mejor ese pago del deducible o te estén pidiendo un dinero extra para poder cubrir esto, no es que sea obligatorio, pero bueno, estamos ante la cuestión moral de que es una cuestión accidental, es una cuestión inesperada y es una cuestión que finalmente es en bien del acreedor alimenticio. Entonces, no estamos negados a que ahora sí que por cuestión moral y por obligación, pues no tanto legal, sino incluso humana, pues sí hay que dar esto, ¿no? O sea, tampoco hay que decir que porque, bueno, ya te descuentan, ya no importa nada y si el día de mañana tiene una enfermedad o alguna cosa de emergencia nos va a valer y no le vamos a dar más, ¿no? Que lo que ya nos descuentan. Por eso digo, son como cuestiones excepcionales. La regla es que si a ti te descuentan o si ya está determinada una pensión alimenticia, pues nada más es esa pensión y ya. Ahora, eso no quita que tú, como papá o como mamá o como deudor alimentario, pues de tu corazón o de tu manera de ser no nazca el que pues des extras, ¿no? O sea, y aunque estén fuera de la pensión. Les repetimos, normalmente lo que les decimos es todo lo que acordamos normalmente en materia familiar o hablando de las pensiones alimenticias, pues son como no es como el mínimo, pero son como la base de la que hay que partir. Si de ahí tú puedes dar más, quieres dar más, te alcanza para dar más, está bien. Finalmente todo cuenta para el desarrollo, obviamente, sobre todo hablando de los menores de edad, ¿no? O el desarrollo de la persona acreedora alimenticia. Ahora que, pues también, ojo, si nosotros damos más, pues también nos estamos exponiendo de una manera que sea como no esporádica, ¿no? A lo mejor como este accidente o como esta cuestión que de repente nos sale una emergencia y nos están pidiendo para cubrir esta emergencia, sino que ya sea de una manera pues ya ordinaria, ¿no? Que a lo mejor mes con mes o cada 2 meses o cada 3 meses yo doy X cosa, a lo mejor compro ropa, a lo mejor doy una despensa, a lo mejor le compro zapatos, a lo mejor hasta doy dinero, ¿no? En efectivo o hago depósitos. Si esto ya es de una manera constante, pues bueno, ojo, porque ahí lo que puede pasar es que el día de mañana el acreedor alimenticio pues puede pedir el aumento de esta pensión alimenticia basado en que pues en tu capacidad tú puedes más y que sus necesidades pues han cambiado y que incluso pues tú has colaborado de manera voluntaria al cumplimiento de estas necesidades y que incluso si no hay una sentencia judicial o sin una obligación judicial, pues tú has cumplido con esta obligación moral y te pueden pedir un incremento. Entonces, eso sería como que el único negrito en el arroz. Pero bueno, siempre hay que pensar que tratándose de los menores de edad, pues la idea es ir en pro de su interés superior y que evidentemente pues sí es necesaria esta cuestión de
aportar un poco más de lo que dice nuestra sentencia o nuestro convenio en cuanto a pensión alimenticia para garantizar que el menor tenga plenamente satisfechas sus necesidades, pues siempre va a estar bien visto, pero bueno, ahora sí que con ahí el pequeño negrito de que, bueno, puede pasar que si tú lo haces de una manera ordinaria, pues pueda dar pie a una acción de incremento de la pensión alimenticia. Claro, pues ya dependerá de las partes, ¿no? Porque a lo mejor también podría suceder que se quede así, de buena fe, sin que ya le demanden el incremento ni le demanden nada, ¿verdad? Porque es muy cumplido y hasta da de más el señor. Exacto. Ok, y otra pregunta que tenemos. En mi sentencia de alimentos me condenaron a pagar una parte en dinero y a pagar la renta de la casa donde viven mis hijos. ¿Esto es válido? Pues como lo comentamos en el punto pasado y en otros cápsulas que hemos hecho de Derecho en Vivo, por cierto, vayan a verlas, están en nuestro IGTV aquí en Instagram, justamente en donde hablamos de esta cuestión de los alimentos. Ya les habíamos platicado que, bueno, hay varias maneras, ¿no?, de poder cumplir. La normal es que la pensión alimenticia es una cantidad ya determinada líquida que tú vas a estar pagando de manera mensual o quincenal o semanal, dependiendo de cómo se haya acordado o cómo se haya sentenciado, o a través del descuento al salario, ¿no? Un porcentaje de tu sueldo o de todos tus ingresos que se te descuenta, tu patrón lo descuenta, lo retiene y se lo entrega al administrador o al acreedor alimenticio. Entonces, pero sí hay casos en los que puede ser por voluntad, ya sea que las partes lo hayan pactado así a través de un convenio o incluso en el propio juzgado, ya en un convenio judicial o en el centro de mediación si acudieron a la mediación. Y incluso puede suceder incluso puede suceder que a través de una sentencia también sea así, que ya una vez analizando la situación particular del caso, pues el juez determine que la pensión puede ser pagada una parte en especie, que sería en este caso el pagar la renta del lugar donde viven, y una parte en líquida, que sería o el porcentaje que te descuentan de salario o la cantidad de dinero ya determinada que tú vas a estar cumpliendo con la regularidad que se haya determinado, semanal, quincenal o mensual. Entonces, sí es válido, si hay una sentencia, si hay un convenio, si hay un acuerdo, o sea, ya sea que sea una autoridad judicial o jurisdiccional la que haya dictado esto, ya sea porque sea en un juicio que así se haya vislumbrado o porque en el juicio vislumbrado se hayan puesto de acuerdo y hay un convenio judicial sancionado por un juez, si esto dice tu convenio o tu sentencia ya sancionada por un juez, pues obviamente sí es válido. Si lo haces en el centro de mediación también. ¿Cuándo no sería válido? Pues cuando tu sentencia o tu convenio judicial o tu convenio de mediación haya dicho que tú nada más estás obligado a cumplir con tu porcentaje de salario o con tu cantidad líquida determinada regularmente pagada semanal, mensual o quincenal. Y aparte de eso, el acreedor alimenticio o el administrador de la pensión alimenticia, pues te está exigiendo que le pagues la renta, ¿no? Ahí sí no sería válido porque no estás condenado a eso en el caso ya judicial o en el caso en que haya un acuerdo ya sea judicial o a través de mediación, pues tú tampoco lo pactaste, entonces no hay algo que te obligue, ¿no? Si no es el caso en el que ya haya una determinación judicial o un convenio a través de la mediación, entonces, pues no estarías obligado, pero como tú no lo comentas, está en tu sentencia, entonces sí es válido, está bien. Precisamente, ¿por qué? Porque la pensión se puede dividir en una cantidad líquida y en una cantidad en especie. Hay otros casos en los que se determina un descuento al salario y aparte se paga, por ejemplo, seguros de gastos médicos, ¿no? Que ya es algo, o se pagan las colegiaturas directamente a la institución, o se pagan ropa, ¿no? 2 o 3 veces al año. Entonces, aquí estamos viendo así como diferentes maneras, pero sí es válido y sobre todo, pues si ya está evidentemente pues en una sentencia judicial. Perfecto, pues aquí vemos muy claro que sí es válido el pago de una pensión de forma mixta, en dinero y en especie. Oye, Angie, Exactamente. pero ¿sería válido pactar o que te condenaran a pagar una pensión alimenticia únicamente en especie? Pues mira, no es que sea válido o inválido. Eso es un caso que yo nunca he visto. Yo nunca he visto que haya una pensión únicamente en especie. Sí he visto que hay
situaciones mixtas o situaciones incluso donde la cantidad que se da en líquido es muy poca, pero sí hay una cantidad líquida porque de todas maneras Ok. tiene que haber dinero o flujo de efectivo para poder cumplir con las necesidades que a lo mejor no están vislumbradas al 100%, ¿no? Recordemos que como esta pensión tiene que administrarse para cumplir con todas las necesidades básicas para que un individuo pues crezca, sobre todo tratándose de menores de edad, pues hay muchas cosas que, aunque tú quieras poner, pues no se pueden vislumbrar, ¿no? O sea, no puedes poner, no sé, que te vas a gastar 50 pesos de verduras, 20 pesos de carne, o sea, eso sería como bastante exagerado, ¿no? Entonces, como no se puede hacer eso, o sea, sí se puede vislumbrar, por ejemplo, hemos nosotros realizado convenios, incluso llegado a sentencias en donde se determina que paguen, por ejemplo, en especie, colegiaturas, inscripciones, gastos escolares, transporte escolar, servicios de salud, cuestiones de esparcimiento, clases, por ejemplo, extracurriculares, deportes, y aparte se determina una cantidad en líquido para comprar la comida y para los gastos de la casa, ¿no? O sea, para pagar el gas, la luz, los servicios en general en Internet. Entonces, no ha habido, hasta el día de hoy yo no he tenido ningún caso en el que todo sea propiamente en especie, sino que ha habido una manera mixta, aunque esta manera mixta sea en su mayor porcentaje en especie y en su menor porcentaje en cantidad líquida o en descuento. Entonces, no lo he visto así y no creo que sea lo óptimo porque, insistimos, ¿no? Como este dinero se destina para esta situación de cubrir las necesidades, no todos los convenios o todas las sentencias judiciales no pueden tener cada rubro detallado, ¿no? O sea, es imposible porque hay cosas que no se pueden prever, pueden calcular así, ¿no? Y sobre todo porque pues los niños van creciendo, las necesidades van cambiando y esta clase de situaciones pues hace que no se pueda fijar al 100% todo lo que podría suceder en el universo de la vida del acreedor alimenticio, ¿no? Entonces, como esto no se puede, pues sí es necesario que sí haya una cantidad de la que se pueda disponer, pues para cumplir con esta clase de cosas, ¿no? Entonces, hasta ahora te digo, no me ha tocado, no sé si a ti te haya tocado ver alguna, a mí la verdad es que en todos mis No, años de experiencia, no. no, a mí tampoco me ha tocado ver una, sería muy raro. Es totalmente lógico lo que dices, pero qué bueno que lo precisas porque nunca falta esa duda del señor que dice, es que la señora se va a gastar el dinero con su nuevo novio. Entonces yo prefiero pagar las colegiaturas, los útiles de mi hijo y llevarle la despensa en especie, pero que no reciba un solo peso de mí. Ya sabes, eso es clásico, entonces muy importante esta precisión que haces, Angie. Claro. Fíjate que al respecto de eso que tú mencionas, es bien importante que recuerden que ya también tuvimos otra cápsula de ello, en el que hablamos acerca de las obligaciones o de las cuentas que tiene que rendir el administrador o el acreedor alimenticio, o el administrador de las pensiones alimenticias, ¿eh? Ya no hay como antes Claro. precisamente que se suscitaba esto de que primero la creencia errónea de que el dinero es para tu expareja, ¿no? Cuando pues a menos de que sí haya un cierto porcentaje o una cantidad de dinero que sea determinada específicamente para la expareja, pues estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de los hijos, cuando solamente la pensión es para los hijos, se piensa, es que el dinero es para la expareja, pero no es así, en realidad el dinero es para cumplir con las obligaciones alimentarias con tus hijos, ¿no? Quien los va a administrar, pues es tu expareja, pero al final de Ay, cuentas, sí. o la mamá o el papá de tus hijos, pero al fin de cuentas ese dinero tiene que ser administrado y orientado al pago de esas necesidades. Y precisamente cómo se da todo esto, pues existe la figura de la rendición de cuentas, tal como existe con otras figuras de administración, pues también la hay con el administrador de la pensión alimenticia. Entonces, el día de hoy se puede exigir una rendición de cuentas de la pensión alimenticia si tú tienes dudas o tienes esta inquietud de que se vaya a gastar el dinero, a lo mejor si es hombre en unas, dirían allá, no se gasten el dinero en las caguamas, pero tal vez se las gastan en unas caguamas, para que tú sepas o que efectivamente no se gasten el dinero en caguamas, o si eres mujer, pues que no se gaste el dinero con su novio, ¿no? O con sus parejas, etcétera. Entonces, para que se te quite esta telaraña de la duda, ¿no? De qué se gasta el dinero, tú puedes ejercer esta acción para que se te rindan cuentas sobre
qué destino, a dónde y de qué manera se gasta esta pensión alimenticia. Entonces, el día de hoy hay muchas herramientas y también, pues, es una cuestión de cuidado para los administradores o administradoras de estas pensiones, ¿no? Porque precisamente esto nace para que no haya un abuso de este dinero o de estas cantidades y se efectúe o se eroguen directamente para lo que son dadas, ¿no? Que es para cubrir las necesidades alimenticias de los acreedores. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros siempre le hacemos a nuestras clientas o clientes es que si tú eres administrador de pensión alimenticia, pues bueno, para empezar, como todo administrador, pues ese dinero no es parte tuya ni de tu patrimonio y tiene que estar en otro lugar y tiene que tener, pues ahora sí que las cuentas claras, ¿no? Sobre que cuánto te gastas, te vuelves una especie de contador y tienes que tener los comprobantes la mayor parte posible. Sabemos que hay cosas que no, o sea, digo, en el tianguis no te dan comprobante, ¿no? En la tiendita de la esquina la mayoría no dan comprobantes, pero bueno, no vas a decir que a lo mejor si te dan 10,000 pesos, supongamos, de pensión mensual o quincenal, te vas a gastar 10,000 pesos en el tianguis, ¿no? O sea, sería ilógico que te gastaras eso todo en el tianguis. Entonces, sí es importante que guarden, obviamente, pues los recibos y los comprobantes en lo que se gasta el dinero y demás, precisamente por esta obligación que, repito, el objetivo es que efectivamente se sepa que el dinero que se da con motivo de la pensión alimenticia se erogue o se invierta directamente en la satisfacción de las necesidades alimenticias de los acreedores. Buenísimo. Cuentas claras, amistades largas, diría Exactamente. el dicho popular. Así es. Oye, fíjate que aquí tenemos otra muy interesante porque por lo general la mamá es la que no le deja ver a los hijos al papá, pero aquí nos están preguntando, ¿qué hago si el papá de mis hijos se los llevó y ya no me deja verlos? Pues sí, fíjate que esta es una cuestión que se da mucho últimamente. Recordemos que precisamente por esta cuestión de la equidad de género y de eliminar obviamente la violencia de género, implica no solo la eliminación de la violencia del hombre hacia la mujer, sino también de la mujer al hombre. Estamos acostumbrados y obviamente ahora es mucho más sonado y qué bueno que se traiga a la mesa el hecho de que existe mucha violencia en contra de la mujer por cuestión de género, ¿no? Pero también es cierto que sí existe violencia en contra de los hombres y sí existe violencia en este sentido, a veces, muchas veces, de las mamás o de las mujeres hacia los hombres. Pero también está al revés, ¿no? Entonces, en este caso, precisamente como se da esta cuestión, lo que trata esta cuestión de la equidad de género es que no importa el rol de género que hayas desarrollado, si eres hombre o si eres mujer, porque recordemos que ahora pues ya hay papás y mamás de igual sexo, entonces ya no importa tu género como tal, ni los roles de género que hayas desempeñado, porque se trata también de romper con estos roles tradicionales, ¿no? De que si eres mujer, entonces eres la mamá y la que está en la casa y la que cuida y la que cocina y la que educa, y si eres papá, eres el que sale, ¿no? Porque hay muchas parejas el día de hoy que es al revés, la mamá es la que sale, la que trabaja, la que está en la calle haciendo la talacha, digamos, y el papá es el que se queda en la casa a hacer las cosas de la casa y el que se queda al cuidado de los hijos. También con estas parejas que son del mismo sexo, pues, o sea, una se divide a lo mejor la tarea de la casa y el otro, la otra, las cosas de trabajo profesional afuera, o incluso los dos hacen ambos roles, ¿no? Entonces, la idea es precisamente esa, quitarnos estos estereotipos de que si soy mujer soy el ama de casa, si soy hombre soy el proveedor, sino que independientemente, o sea, las parejas pueden funcionar de la manera en la que hayan acordado, independientemente del sexo que tengan o del género que tengan y del rol que tradicionalmente la sociedad pues le ha dado a estos géneros, ¿no? Y precisamente en ese sentido es que pues el día de hoy se está viendo muchos casos de papás que se están llevando a sus hijos y que puede que se meten en un problema porque a lo mejor cuentan con una mala asesoría o porque en cuestión obviamente de paternidad y de maternidad, pues hay en juego muchas emociones. Entonces, no es que sea justificable, pero es totalmente comprensible que una mamá o un papá se sienta amenazado y de repente pues decida llevarse a los niños. El problema pues es la falta de la asesoría y de explicarle las consecuencias jurídicas que puede tener o implicar llevarte a un niño o una niña
e incluso de no solo llevártela, sino también impedir la convivencia con el otro, ¿no? Porque ahí tal vez estaríamos cayendo en una cuestión de sustracción de menores, y si involucramos a otras personas, que a veces, que siempre o normalmente es la familia, los abuelitos, los tíos, los primos, pues estamos haciendo que estas personas pues también incurran en cuestiones que podrían ya tipificarse en materia penal. Entonces, independientemente de lo que pudiera proceder o no en la materia penal, que estaríamos hablando más o menos de sustracción de menor, eh, en cuanto a la materia familiar, lo que tienes que hacer es interponer tu juicio dependiendo de lo que tú quieras. Si tú quieres que haya una pugna por la guarda y custodia de tus hijos, tienes que interponer una controversia familiar que implique esto, el pelear por la guarda y custodia, pedir la guarda y custodia para que se haga un análisis de tu asunto, que el juez obviamente a través del juicio valore quién de las dos personas, ya seas mamá o papá o del mismo sexo, es mucho más competente, o no tanto que sea competente, más bien en qué lugar estaría mejor el menor de edad, en este caso para su desarrollo, porque lo que se pretende es garantizar su interés superior, independientemente del género que tenga la persona que lo esté pidiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer eso. A lo mejor hay otros casos en los que, por ciertas circunstancias, a lo mejor, y no sé si sea tu caso, que a lo mejor tú no puedes tener a tus hijos en este momento por cuestiones económicas, por cuestiones psicológicas o hasta por cuestiones de salud. Entonces, si ese es el caso, pero si quieres ver a tus hijos, entonces lo que tendrías que interponer sería una controversia para lograr un régimen de visitas y convivencias. Lo que sí está claro es que si tú eres papá o mamá, no puedes privar a la otra persona así nada más porque sí del contacto con su otro progenitor, porque le estás causando un daño y eso se llama violencia emocional. Y eso también es una cuestión de pérdida de guarda y custodia, inclusive hasta de patria potestad. Ya hay tesis y jurisprudencia al respecto de que puede cambiar. Incluso puede ser que ya tenga, a lo mejor la persona tenga una sentencia que haya dicho que se va a quedar con los hijos y que tiene la guarda y custodia. A lo mejor se la dieron al papá, pero abusando de esa situación, le priva ver a la mamá. Y si esto se prolonga en el tiempo, esa es una causa para que esto cambie. Y entonces tú puedes acudir al juzgado familiar para decirle al juez que aunque ya le habían dado al papá la guarda y custodia de los niños, te está impidiendo verlo y que eso amerita que haya un cambio y que entonces te den la guarda y custodia a ti. Y ahora al papá un régimen de visitas y convivencias. Entonces, habría que analizar, como siempre les decimos, el caso en particular, porque pues hay siempre cositas que vigilar y que ver, y hay ciertas cuestiones que pueden cambiar en el enfoque general, pero lo que sí podemos decir es que si eres papá o mamá, tienes el derecho de ver a tus hijos a menos de que haya una sentencia de por medio que te lo impida. Y tiene que ser por una causa grave. El día de hoy hablamos que antes recuerdo que hace varios años era muy sonado, por ejemplo, el caso de las mujeres trabajadoras sexuales, ¿no? Que les quitaban a los niños porque pues es que es una trabajadora sexual y pues cómo va a estar ahí y la moral y pobres niños, cómo van a crecer. El día de hoy no importa si ese es tu trabajo, siempre y cuando obviamente lo que tú hagas no interfiera en el crecimiento y el sano desarrollo de los menores de edad y que no les cause pues violencias ni perjuicios, ¿no? O sea, si al final tú ejerces tu profesión, sea la que sea, fuera de tu hogar y eso no pone en riesgo a tus hijos, no importa a lo que te dediques, o sea, seas trabajadora sexual o seas cualquier otra cosa, ¿no? Precisamente porque lo que se pretende ahora es que el niño o la niña esté en el mejor lugar posible que garantice las mejores circunstancias para su desarrollo y su crecimiento, independientemente de que ese lugar sea con mamá o con papá. Entonces, porque ya estamos en una cuestión de equidad y de igualdad. Recuerden que también por las cuestiones de equidad de género, en los juicios se tiene que, hablando de esta situación, tiene que haber una perspectiva de género en la que si se está detectando que en algún proceso ya de cualquier rama judicial existe una disparidad entre los dos contendientes por razón de género, el juzgador tiene la obligación de subsanar esto que estamos viendo de disparidad a fin de que ambos contrincantes, o en este caso ambas partes, estén desde un plano de equidad y de igualdad y no se empiece con una cuestión de desigualdad, ¿no?
Es algo que tenemos que tener muy presente. Entonces, ¿qué tienes que ir? Pues bueno, tienes que ir con un abogado familiar a exponerle específicamente tu caso y seguramente te va a recomendar o que inicies una cuestión para recuperar la guardia y custodia o para que te decreten la guardia y custodia de tus hijos o para que se inicie un proceso de para obtener visitas y convivencias si tú no quieres la guardia y custodia, pero sí quieres verlos. Pues qué importante, Angie, el hecho de que ambos progenitores convivan con sus menores hijos y pues como nos acabas de decir que sí hay consecuencias para aquel progenitor que no le permita al otro esa convivencia. Y mira, Exactamente. justo creo que lo que dijiste ya respondió la siguiente pregunta que nos dejaron, pero te la comento a lo mejor para que nos des tu opinión. Mira, que un amigo nos está comentando, justamente ahora es al revés, la mamá de la niña es quien no la deja verla. Y le está pidiendo dinero para poder verla. Me imagino que a lo mejor, bueno, no sé si a lo que él se refiere es que le está condicionando que pague la pensión alimenticia y entonces te dejó verla, porque esto es muy común. ¿Qué opinas, Angie? Pues mira, sí, sí es muy común que normalmente los niños sean usados como carne de cañón o como moneda de cambio o que se confundan ambos derechos, ¿no? Una cosa es el derecho a los alimentos y otra muy distinta es el derecho del niño a crecer en un entorno libre de violencia y con su familia, porque esto es un derecho humano que tienen los menores de edad, ¿eh? El poder crecer cerca de su familia y cerca de sus progenitores o cerca de sus padres, por ejemplo. Entonces, en este caso, como es un derecho humano del menor de edad, recordemos que los derechos del menor de edad están por encima de los derechos que pudieran corresponderle a los papás, porque lo que se Ujú, pretende, como el niño es la parte más vulnerable de esta relación, ujú. precisamente se pretende, así como pretendemos la equidad de género en tratándose de los procedimientos, pues también que tenemos que tener una equidad y una salvaguarda de los más desprotegidos, que en este caso son los menores de edad. Y precisamente como es su derecho, eh, no podemos privar al menor o a la menor de que conviva con la otra parte, de que conviva con su papá o de que conviva con su mamá. Finalmente, el que tengan a esta otra figura en sus vidas es una manera en la que pues, se va a sentir protegido, acogido y evidentemente pues va a crecer de una manera saludable, sana, con su libre desarrollo y demás. Entonces, si nosotros cortamos esto, estamos cortándole una parte de su vida, estamos vulnerando sus derechos humanos y obviamente estamos teniendo, participando en conductas de violencia, ¿no? Porque eso es una violencia. De nuevo, estamos en Ujú, México, perdonen, ¿no? Pero bueno, sigamos. Entonces, precisamente por esta razón, aquí hay que ver dos momentos. Puede ser que ustedes hayan sido una pareja, ya hubieran estado casados o en concubinato nada más, y se hayan separado y la mamá haya decidido porque se le dio la gana que ya no veas a tus hijos o a tu hija en este caso y te diga, pues sabes que para poderla ver, éntrale con la lana, ¿no? ujú. O puede ser que ya haya un proceso judicial en el que a lo mejor le dieron la guardia y custodia a la mamá y te diga, sabes que si no pagas la pensión que ya está determinada, entonces no te voy a dejar ver a la niña. Pero bueno, como les decía, estos son dos derechos que sí tienen que ver, porque inciden evidentemente en la cuestión de los derechos del niño, y porque Ujú, obviamente necesita de ambas para crecer bien y crecer completamente sano y saludable, ¿no? O sea, tanto claro. la convivencia con sus padres como evidentemente pues el cubrir sus necesidades básicas de subsistencia. Pero son dos derechos que son independientes. A veces y muchas veces se confunde el hecho de que creemos que si no paga la pensión no tiene derecho de verlos y no es así. Una cosa es el derecho de convivencia y otra muy distinta el derecho de alimentos. Entonces, puede ser que alguien se esté pugnando o se esté peleando por la cuestión alimenticia, pero eso no tiene que incidir en la cuestión de la convivencia. O a veces pasa al revés, que se está Ujú. peleando por la cuestión de la convivencia y creemos que eso incide en la cuestión de los alimentos, pero es totalmente diferente. O sea, Ujú. no podemos condicionar las convivencias al pago de las pensiones. Obviamente que si tú no estás pagando una pensión, pues estás también ejerciendo una cuestión de violencia, incluso podrías caer en unas cuestiones hasta penales, porque pues Ujú. se estás poniendo
tal vez en gravedad la vida del menor, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué clase de papá o de mamá eres que estás violentando de esta manera a tu hijo? Y entonces, pero si lo quieres ver. Entonces, un poco muy extraño, ¿no? Pero al final de cuentas, sí hay que decirles que esto no se puede hacer. Papá o mamá no puede decirle a la otra parte que pues, si no pagas la pensión o si no me das dinero no ves al niño, porque eso sí es ilegal. Estás vulnerando los derechos del menor. Déjense de los derechos de papá o de mamá o de la otra parte, o sea, simplemente estás pisoteando los derechos del menor y estás ejerciendo violencia en contra del menor. Entonces, no es legal que se haga esto, porque te digo, o sea, puede haber a lo mejor una pugna por la cuestión alimenticia, pero no por la cuestión de la convivencia. O puede haber, o puede ser al revés, al final de cuentas no puedes privar al niño ni de uno ni de otro, ¿no? Entonces, no te pueden pedir dinero para verla. Si no tienes una sentencia que te obliga al pago de alimentos y ella o ustedes no han hecho ningún proceso judicial que determine que ella tiene que tener la guardia y custodia, en este punto están en igualdad de situaciones en cuanto a los derechos y obligaciones de la menor, ¿eh? Los dos son igual de responsables y los dos tienen que cumplir con todas las necesidades que tenga tu menor de edad. Entonces, la recomendación sería, no es legal y ve a un abogado familiar, contáctanos a nosotros, obviamente, contáctanos, para que nos explique las particularidades de tu caso. Y en este caso lo que habría que empezar, volvemos como el caso anterior, si tú quieres pelear la guardia y custodia de tus hijos, perfecto, se puede hacer ese proceso, o si no, porque hay muchos papás que por trabajo o por otras circunstancias pudieran, o porque saben que a lo mejor están mejor con la mamá, ¿no? Si ese es tu caso y solo quieres ver a tu menor, entonces habría que empezar un proceso de guarda y custodia. Si tú ya estás en ese proceso, pues bueno, hay que concluirlo y hay que ser efectivas las medidas para poder ver a tu hijo. Si tú ya tienes un proceso que le haya dado a ella la guarda y custodia, te esté sentenciado a una pensión alimenticia y no te estén dejando ver a tu hija, aunque haya un régimen de visitas y convivencias, pues aquí hay que hacer efectivo esa sentencia que la obligue a ella a que te deje ver a la menor, pero tú también cumple, obviamente, con tus obligaciones alimenticias, ¿no? Porque no se vale exigir si no cumplimos. Aunque no tienen nada que ver, finalmente son dos derechos que necesita el menor de edad, o en este caso tu menor, para poder crecer y desarrollarse de una manera sana. Entonces, pagamos alimentos y también, pues, exigimos que se nos cumpla el régimen de visitas y convivencias si ya lo tienes. Muy bien, Angie. Y a propósito del régimen de convivencia, Pablo nos está preguntando aquí en vivo, ¿qué sucede si el menor no desea convivir con su progenitor no custodio? Porque puede pasar, ahorita ya nos dijiste que es derecho del menor convivir, pero ¿qué tal si no quiere? Pues mira, aquí hay varias cosas a considerar. Volvemos a lo mismo, es materia familiar y hay que ver cada caso en particular. Habría que ver la situación particular de este caso y los detalles para poderle dar una mejor asesoría. Pero hablando de una cuestión general, habría que ver primero la edad del menor, porque sí cuenta, sí cuenta cuántos años tiene el menor. Entre más pequeño, pues obviamente es más vulnerable, y no es que su opinión no cuente, porque recuerden que ahora en todos los procesos judiciales en donde se ventilen cuestiones de menores, los menores tienen el derecho a ser escuchados. Y pues bueno, ya espero que a este punto pues ya se nos haya quitado esa idea que antes tenían papá y mamá de que no puedo involucrar a mis hijos porque qué horror llevarlos al juzgado y los van a traumar, ¿no? O sea, la verdad es que no. Ya hay profesionales, el juez obviamente pues también está capacitado para estas pláticas, el Ministerio Público y los psicólogos están capacitados para poder platicar con los menores de edad y poder saber su opinión al respecto. Porque sí es importante que los menores manifiesten su opinión sobre la separación de sus papás, porque precisamente esta separación de sus papás y el dónde va a vivir, pues va a hacer que cambie la vida al 100% del menor de edad. Entonces es importante escucharlo y aparte es uno de sus derechos humanos fundamentales. Entonces, depende de la edad que tenga el menor, de cualquier manera tiene que ser escuchado, pero obviamente entre más mayor de edad sea, pues más conciencia tiene y su opinión pues es mucho más considerada por el juzgador a la hora de dictar una sentencia. Entonces, ¿qué pasa si no? Todo depende también de si ya tienes un proceso judicial o no tienes un proceso judicial. Si ya tienes una sentencia en donde haya un régimen de visitas y convivencias y no se esté cumpliendo porque el menor de edad no te quiere ver, pues habría que ver si el menor de edad te está diciendo efectivamente que no te quiero ver o si es la otra parte la que te está diciendo que el menor de edad no te quiere ver.
habría que ver también si no hay ahí una cuestión de violencia emocional, que antes ya llamábamos alienación parental, que era el hecho de que el papá o mamá custodio que tenía el niño, pues le decía un chorro de cosas negativas del otro papá o mamá para que pues el niño tomara partido, ¿no? Y entonces los niños son vulnerables y los niños obviamente replican las cosas. Entonces, si yo como niño veo a mi mamá llorando y mi mamá me dice que es que no tenemos que comer porque tu padre no quiere dar y no te voy a llevar a la escuela porque tu padre no te da dinero y tu papá no te quiere y estamos así porque ya nos abandonó, obviamente el niño o la niña va a crecer con un resentimiento enorme hacia su papá y no lo va a querer ver. Pero para esto, precisamente, pues se puede intervenir, se puede acudir ante un juez y para que corrija esta situación de violencia. Esto puede ser a través de un proceso de violencia o, te digo, si tú ya tienes una sentencia que diga o que haya una determinación de un régimen de visitas y convivencias para pedirle al juez que se haga efectiva. Y a lo mejor en una primera instancia no es como que vayan a obligar al niño mañana a que ya te vea, pero sí pueden obligar a las partes a que acudan a una terapia psicológica de integración en la que van a procurar y propiciar que el niño poco a poco vaya teniendo contacto con el papá al que no quiere ver y tenga este soporte psicológico para poder reanudar la comunicación entre los papás, ¿no? Bueno, entre el papá, mamá o hijo, en este caso, pues entre a ti y tu menor, ¿no? Y esto puede ser a través de un servicio particular incluso, o sea, tú puedes proponer y si vas a pagar las terapias, o puede ser con alguien privado, pero la cosa es que obviamente pues lleven al menor, ¿no? Para que puedan darle estas herramientas y exista este acercamiento para este periodo de integración y que una vez que ya haya la comunicación y demás, entonces sí, ya se obligue a cumplir efectivamente con esta cuestión de las visitas y convivencias. ¿Qué otra cosa puedes hacer también? A lo mejor en este punto, después, digo, ahorita porque todavía tenemos esta cuestión de la pandemia que todavía afecta a muchos de los servicios, pero en situaciones no pandémicas, lo que se podría hacer es que las visitas sean supervisadas, a lo mejor en un centro de convivencia, o sea, solicitar que haya cuestión supervisada en un centro de convivencia, para que poco a poco pues pueda haber un acercamiento con el menor de edad. Ahora, si tú no tienes una sentencia judicial y no tienes ningún proceso judicial y simple y sencillamente pues tu hijo no te quiere ver, o sea, ya te separaste, todavía no hay nada judicial, pero tu hijo no te quiere ver, pues aquí sí hay que iniciar un proceso. ¿Para qué? Pues para que haya una determinación judicial que los obligue a todos a cumplir con los derechos del menor, aunque el menor no quiera. No es que el niño no sepa qué es lo mejor para él, pero sí, obviamente, no tiene la experiencia para poder determinar qué es lo mejor. Y la ley señala que obviamente a lo mejor siempre, a menos de que el papá o mamá no custodio sea un peligro para el menor, que ponga en riesgo su vida o que haya cuestiones de salud, o sea, graves, que de verdad ameriten que el papá o mamá no pueda convivir con ellos, entonces, y que haya una resolución que lo diga, ¿no? Pero si no es así, entonces, o sea, el niño o la niña necesita de sus dos papás, necesita de esas dos figuras en su vida. Y es un derecho humano como ya lo establecimos. Entonces, lo que hay que hacer aquí, pues es iniciar un proceso judicial en el que tú vas a pedir el régimen de visitas y convivencias y puedes pedir esta terapia de integración. Te digo, se puede llevar en el DIF o se puede llevar a través de alguien particular si tú tienes los medios para poderlo pagar, para que haya esta comunicación entre tu menor y tú, a manera de que exista este acercamiento y entonces se pueda determinar un régimen de visitas y convivencias que se pueda cumplir. Pero lo importante es que sí tiene que ver esta intervención. Si ves que no estás logrando nada con tu contraria, porque a veces pasa que a lo mejor se separa y tal vez no te llevas tan mal con tu parte contraria, pero el niño o la niña tomó partido porque a lo mejor vio cosas, porque a lo mejor escuchó cosas, que tal vez no necesariamente hayan sido una cuestión de alienación parental o de violencia emocional, sino que por lo que vivieron a lo mejor en la integración de familia, pues el niño o la niña resultó afectado y toma partido sin necesidad de que ninguna de las partes le haya dicho nada. Y por eso no te quiera ver. Pero si tú te llevas bien con la otra parte, pues entonces tienen que hacer un frente común aunque ya no estén juntos. Y entonces, ¿qué es lo que procede? Pues lleven al niño a terapia. ¿Para qué? Para que le den las herramientas, para que pueda tener un acercamiento nuevamente contigo y saber qué es lo que le está molestando para que no te quiera ver.
O sea, si no hay esta cuestión de violencia emocional y simple y sencillamente es porque algo vio el niño o la niña, pues sí hay que sacarlo. Y eso solamente lo puedes hacer, te digo, con terapia psicológica. Ahora, si tu otra parte está de acuerdo, o sea, se supone que en una cuestión ideal, que es muy difícil, pero sí pasa, Ujú. pues la otra parte te tendría que ayudar, o sea, tendría que hablar con el niño o la niña y decirle, oye, es tu papá, tienes que respetarlo, tienes que verlo, a lo mejor no lo quieres ver ahorita, pero ¿qué te parece si le hablas por teléfono y por lo menos le dices cómo estás? Porque también tiene que hacer eso, o sea, también tiene que fomentar la comunicación con el otro papá. Ni modo, es el papel que toca jugar si eres papá o mamá de un menor de edad. O sea, no puedes cortar de tajo que existe otra persona. Eso es Ujú. imposible. Entonces digo, a menos de que sea algo grave y que de verdad hay una sentencia que lo prohíba, ¿no? Si no, la verdad es que el derecho es primordial de los menores. Entonces, lo que te recomiendo aquí es, si no tienes un proceso judicial, hay que iniciar uno, habla con tu otra parte si puedes, lleven a la menor a terapia. Si tienes un proceso judicial, pues entonces hay que hacerlo valer y de cualquier manera hay que solicitar esta cuestión de la terapia de integración para que puedas volver a tener contacto con tu menor de edad. Ujú. Pues fíjate que sin querer, Angie, con esta pregunta que nos hizo Pablo, ya contestamos varias de las que teníamos aquí en el buzón que estoy leyendo y que ya no las voy a hacer porque estamos ya casi terminando el tiempo, pero a lo mejor sí nos da tiempo de una cortita, mira, que viene en relación a guardia y custodia, y nos dicen, trabajo fuera del lugar donde vive mi pequeña. Su mamá me dice que como no estoy en el mismo lugar, entonces no puedo verla. ¿Hay otra manera en que pueda convivir con mi hija? Pues fíjate, aquí si tú tienes determinado un régimen de visitas y convivencias y por cuestión de trabajo a lo mejor te tuviste que ir a otro estado o incluso a otro país, pues tendrías que hacer una modificación de este régimen de visitas y convivencias para que haya una manera obligatoria de que la otra persona tenga que cumplir con este nuevo régimen. ¿Cómo se puede llevar a cabo? Puede ser que tú puedas venir a lo mejor una vez al año y pues se puede determinar que esa vez al año que tú vengas tengas convivencia con tu menor, pero aparte como ya existe la tecnología y como bien se ha medio usado en esta época de pandemia, Ujú. las convivencias ya se pueden dar por medios digitales. Entonces, tal vez a lo mejor no puedes venir físicamente, te digo, tal vez puedes venir una vez al año, pero puedes convivir con tu menor de edad todos los días a través de una videollamada o de una llamada telefónica o a través de mensajes de WhatsApp. También obviamente depende de cuál sea la edad del menor o la menor de edad, ¿no? Si es un bebé, pues va a estar un poquito más complicado. Pero si ya es un Ujú. niño o niña de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 años, pues perfectamente ya la mayoría saben manejar la tecnología mejor que nosotros y Ujú. se pueden determinar que las convivencias se pueden llevar de manera virtual, de manera que se puede determinar un horario y un día en el que tú le vas a videollamar a tu hijo o a tu hija. Incluso pueden hacer actividades a través de la videollamada. Se pueden jugar juegos, se pueden ver películas compartiendo pantallas, se pueden hacer, vaya, comunicación, pláticas, o sea, hay muchas maneras o muchas cosas que se pueden hacer, pero sería a través de la cuestión tecnológica. Ujú. Entonces, aquí que lo que tiene que hacer, pues bueno, o te digo, tendría que modificar, si ya tienes un convenio o una sentencia que diga cómo debe de ser tu régimen de visitas y convivencias, pero tu situación ha cambiado, tienes que modificar eso ya sea por acuerdo mutuo de las dos partes Ujú. o en este caso, como te está diciendo que no, pues no va a haber acuerdo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues a través de una cuestión judicial de modificación del convenio de guarda y custodia. ¿Para qué? Para que se vean las nuevas situaciones reales que están viviendo el día de hoy, cuál es la situación del día de hoy, y entonces se determine que la convivencia puede ser física cuando tú vengas y a través de los medios de la tecnología cuando tú estés ausente, determinando los días, las horas y la duración de estas convivencias, que te repito, puede ser a través de una videollamada o puede ser a través de una llamada o a través de WhatsApp o a través de cualquier método de la tecnología. Pues sí. Si tú no tienes esta sentencia o convenio y demás, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues iniciar un proceso judicial para pedir un régimen de visitas y convivencias en el que tú puedas efectivamente pues que se determine cuándo te va a ver y cómo te va a ver y que puedas pedir que sea a través de la tecnología, puesto que no estás en el mismo lugar o no puedes acudir de manera regular al lugar en donde vive el menor. Pues muy bien, mira, partiendo del hecho de que nadie está obligado al imposible, pero sí hay que buscar la manera, ¿verdad, Angie? Y pues ahora sí, ya vámonos despidiendo porque se nos acaba el tiempo. Muchas gracias
por vernos, amigos. Los esperamos la siguiente semana. Vamos a seguir en esta misma dinámica de preguntas y respuestas, pero ahora en materia laboral, para que si tienen algunas, pues también nos las dejen en las redes sociales o pues ese mismo día también nos las pueden preguntar con toda confianza. ¿Cierto, Angie? Justo, Dani. Justo. Entonces, pues muchas gracias como siempre, Dani. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Por favor, compartan esto en todas sus redes sociales, porque lo importante es que esta información llegue a la persona que lo necesita. Hay que compartir el conocimiento. Y bueno, qué demás que pues este conocimiento que no tiene un costo, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos de corazón para ustedes, para que esta información llegue a ustedes y para que esperamos cambiar esta situación que se da a veces en que es que yo no sabía, si me hubieran dicho, yo no tenía idea de que tenía estos derechos. La idea de nosotros es informarles a ustedes sus derechos y sus obligaciones para que los conozcan de una manera mucho más fácil y para que tomen decisiones más informadas y para que obviamente se asesoren siempre que necesiten. Entonces, pueden acudir con nosotros o con cualquier otro profesional de derecho, obviamente primordialmente con nosotros, pero si no es así, con cualquier otro profesional de derecho, existe también la Defensoría de Oficio. El punto es que no dejen pasar las cosas simple y sencillamente por el desconocimiento de ellas. Siempre asesórense para poder hacer una mejor cuestión judicial, si tienen una contienda judicial, y para que pues tomen decisiones mucho más informadas en lo que sea que hagan, porque toda la vida está hecha de derecho y de reglas y de obligaciones y de derechos que tenemos todos, ¿no? Entonces, gracias por vernos nuevamente. Nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Disfruten su fin de semana. Bye. Adiós.